Cash Luna es fundador y pastor general de la Iglesia Casa de Dios en Guatemala, dedicada a cuidar de las personas a través de grupos de amistad. Es autor de los libros En honor al Espíritu Santo y No es por vista, y está casado con Sonia, y son padres de Carlos, Juan y Ana. El pastor Cash Luna está con nosotros en el Congreso del Siglo 2019. Aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios. Gracias a la familia Abreu por invitarnos a esta conferencia. Mi esposa y yo estamos muy contentos de estar acá siempre que nos invitan. Y la verdad soy testigo de cuando los pastores soñaban con este auditorium, porque sabían que Paraguay es de Cristo, que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Así que denle un aplauso a todos ustedes, por favor. Al final de la mañana estaré firmando libros, tanto No es por vista como En honor al Espíritu Santo. No tengo muchos libros, pero trato de escribir lo que sea más relevante. Y este libro No es por vista, ¿verdad? Que es prácticamente mi legado de la fe, de lo que se ha conseguido. Hemos venido desde la nada, haciendo todo, sin nada, lográndolo todo. Así que si lo que tienes es nada, pues el futuro es bueno. Si usas la fe, ¿verdad? Y ya se está haciendo este mismo libro para niños. No es por vista para niños, será mi primer libro dedicado a los niños para contarles historias de fe. Tiene 90 páginas, 12 pop-ups. Es una cosa lindísima como El Principito, ¿verdad? Sí, me encantan esas historias a mí, porque la sabiduría está en las plazas, en la calle. El que quiere ser sabio donde quiera encuentra sabiduría, ¿verdad? Por eso las profecías dicen: tomen lo bueno, desechen lo malo. En las profecías, y a veces predicando, pues tal vez no todo lo que decís es bueno, pero si en las profecías también dice que tomes lo bueno y desechas lo malo, pero siempre hay gente que toma lo malo y hace de eso un rating criticando a la gente, ¿verdad? Pero recuerda, aún en las profecías dice Dios: retén lo bueno, desecha lo malo. No dice: anda buscándole lo malo para ver cómo lo publicas en redes antisociales y les das duro a todos. Muy bien, yo quiero tocar un tema hoy que se llama Voluntarios Plus, es decir, voluntarios de excelencia. ¿Cuántos son voluntarios acá? Todos somos voluntarios acá. Entonces vamos a ser voluntarios. Y yo no sé si aquí pasa lo mismo que en Guatemala, pero cuando uno asiste al colegio todo es obligatorio. Es obligatoria la asistencia, obligatoria las tareas, te toman lista, ¿no? Para ver si eres el que llega, y si no te reportan, mandan una carta a los padres. Bueno, la cosa se pone así. Y yo me recuerdo que en el tiempo del colegio yo abusaba de mi retención. Como yo soy de apellido Luna y se tomaban las lecciones por orden alfabético, yo era la clave o el número 25 de mi clase. Entonces pasaban todos a decir al frente en un mapa los ríos de Guatemala, los volcanes de Centroamérica, las capitales de América. Y entonces cuando llegaban a clave 25 ya me lo sabía de memoria. De tanto oírlo, ¿verdad? De tanto oírlo. Entonces yo, la verdad, no estudiaba para ese tipo de clases. O sea, las tareas sí hacía, pero cuando era que iban a tomar una lección decían: no, cuando llega a la 25 ya me lo sé todo. Entonces yo llegaba confiado, ¿verdad? Un día decide la maestra hacerlo random, ¿verdad? La clave 18. Y dije yo: Dios santo, ¿verdad?
La clave 9. Ay, dije, ¿qué hora dicen el mío? Y dice, T5, y me paro yo. Maestra, le dije, no estudié. Luna me dijo, dije la clave 35. Usted la 25. Pero gracias por informarme. 0. Padre Santo. Qué horrible cuando le agarran los nervios a uno, ¿verdad? Pero cuando llegas a la universidad te dicen, aquí nada es obligatorio, si quiere viene a clases, si no quiere no venga a clases, nos da igual si viene o no, usted preséntese al examen. Y entonces empezamos a gozar de una libertad que normalmente casi todos la usan mal. Como ya es casi que voluntario ir a la universidad, uno empieza a faltar, no llega a clases y empieza a perder las clases, no se gradúa de la universidad, todo por la bendita libertad. Malentendida, ¿verdad? Entonces, yo asistí a una universidad privada, era un poquito diferente, ahí casi todo era obligatorio también. Me recuerdo que habían huelgas en el país, estaban quemando buses. Y entonces levantábamos la mano. Disculpe, van a haber exámenes parciales porque hay huelga y quemando buses. Aquí hay examen con o sin buses. Porque cuando seas un empresario, no puedes decir, hoy hay quema de buses, hoy no abro la empresa. Y educamos empresarios. Entonces me gustó que no teníamos total libertad como sucede en otros establecimientos. Los voluntarios siempre han existido. Toda la vida han existido voluntarios. Están aquellos que llaman al ejército y aquellos que voluntariamente se enlistan en el ejército. Aquellos que quieren estar en esa guerra. Aquellos que aman a su país y lo quieren ver triunfar, aunque nunca los llamen. Entonces existe el voluntariado. Siempre ha existido el voluntariado. Y en el Salmo 110, verso 1, vamos a empezar ahora acá. Salmo 110, verso 1, dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Eso es poderosísimo. 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. De nuevo, date cuenta que está hablando de una batalla, está hablando de enemigos. Y luego dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. A ver, todo el mundo levantemos las manos y di conmigo, Señor, yo hoy me ofrezco. Ay, vamos, más recio, ¿qué pasó? Hoy me ofrezco voluntariamente a tu servicio. Amén. Primera cosa. Cuando Dios nos llama, tenemos que tener mucho cuidado de firmarle un contrato en blanco. Mira, te voy a contar esto. La sociedad viene cambiando bastante. Yo me recuerdo que en la época en que me casé, yo tenía 23 años, Sonia 19. No teníamos nada. Nada. Ahí mi suegra me regaló un juego de cubiertos de plata. Era irónico porque tenía juego de cubiertos de plata, dudando si Dios me iba a dar de comer. Es ridículo, ¿no? Les conté la vez pasada que teníamos al perro Bobby, un perro callejero, ¿verdad? Que le decimos eléctrico porque estaba cruzado con corriente el pobre. Y este perro comía en la casa de enfrente, comía en la nuestra y comía en la casa de al lado. Comía mejor que el perro de un rico. Porque el perro de un rico come una vez al día, este comía 3 veces. Cuando había frío, él escogía en qué casa dormir, si en la de enfrente con nosotros o al lado, dependiendo del motor del carro que estuviera más caliente. No, dormía con calefacción el tipo. Y cuando llegaba el tiempo de la vacunación, lo vacunaban los de enfrente, nosotros y los de al lado. El único que no tenía el perro era seguro de vida. Y era irónico, mi suegra me regala ese juego de cubiertos y salgo yo corriendo un día afanado porque habría de comer, el trabajo, si lo voy a tener, si van a pagar, y el perro se para justo frente a mí, como un mensajero de Dios, así como Balaam y el burro que le habló, así estaba el perro, y se me quedaba viendo así, y la cola la molla. Y Dios me dice, mira el perro, no es de nadie y es de todos.
come 3 veces al día. Y tú todavía dudas si te voy a dar de comer habiéndote dado un juego de cubiertos de plata que te regalaron. La suegra. O sea, tan desesperada estaba la suegra que me casara con la hija, que trata de comprar mi voluntad con plata. Pero todo era un espejismo, yo tenía que trabajar para darle comer a la hija. Entonces nosotros siempre, ¿cómo explico esto? La actitud que nosotros tenemos que tener para servir es, jamás le pongas una condición a Dios para servir, ninguna, te voy a explicar. Mira las parejas, entonces ahora han cambiado un poco, ¿no? Cuando nos casamos con Sonia, repito, el abogado nos dice, ¿van a casarse con bienes mancomunados, juntos o separados? Yo le digo, póngalo como quiera. Y me dice el abogado, ¿pero por qué como quiera? Pues da lo mismo, nada juntos que nada separados. O sea, si pone bienes separados, a ella le toca la mitad de la nada y a mí la otra mitad. Pero como las mujeres son un poco más abusadas, no dice, sí, pero a mí me toca la mitad más grande, me dijo. ¿Cómo puede haber mitad más grande? Si es mitad más grande, ya no es mitad. Y si es mitad de la nada, da lo mismo si es más grande o es más pequeña. Entonces dígale, o pone nada juntos o pone nada separados, a mí me da lo mismo. Digo, ¿sabes qué? Que todo sea de ella. Nada. ¿Estás contenta? ¿O querés que le ponga nada más algo? Más IVA, el impuesto de nada es nada. Yo digo, está bien como quiera. Pero nosotros a veces cometemos ese error que hoy cometen muchas parejas, ¿verdad? Las parejas dicen, mira, nos vamos a casar cuando tú tengas tu trabajo y yo mi trabajo. Tu carro, mi carro. Tu cuenta de cheques, mi cuenta de cheques. Todo separado, menos la cama, mañosos. Porque no se casan en cama separada, ¿a que no? Y se lo decía yo a los americanos un día en Estados Unidos. Le dije yo, ustedes todo lo quieren por separado cuando se casan, pero la cama, ¿por qué no la dejan por separado? Ahí sí quieren estar juntitos, ¿verdad? Ahí sí no es tu cama y mi cama es nuestra cama. Y hablando de cama, me recuerdo cuando me iba a casar, mi mamá me dijo, ¿por qué quieres comprar cama grande? Yo le digo, para descansar. Ni modo que le va a decir uno, ¿ah? Para descansar. Y como que no supiera de qué se trata mi mamá, si ella me fabricó. Ella sabe el proceso de fabricación, ¿verdad? Y entonces estamos ahí, me dice, compra cama pequeña. Este es un consejo chino, honorable consejo de mi madre china. Dice, compra cama pequeña. Cama pequeña dura menos pleito. En cama pequeña duran menos los pleitos. Cama grande, separar. No ser como palmeras que tener raíces juntas y sostenerse. ¿Ven cómo aprendo? ¿Ve cómo aprendo? Yo aprendo. El problema del contrato es ese, que a veces le dices, Señor, si tú sanas a mi madre te sirvo. Y Dios te la sana. ¿Qué va a pasar cuando vuelva a enfermar? Lo vas a dejar de servir. Por eso las parejas cuando dicen, cuando tengamos todo nos casamos. Ya estás diciendo que cuando te falte algo te divorcias. Es muy sutil. Señor, si tú haces volver a mi hijo, yo te sirvo. Pero ¿y si no lo hace volver? No lo sirvo. Bueno, lo hace volver, entonces lo sirvo. Pero ¿y cuando por alguna razón resbale? Entonces lo dejas de servir. Dejas abierta una puerta a una rebelión. Pero a Dios se le firma en blanco. Mira, yo había pensado que yo le había firmado el contrato en blanco al Señor. Y la verdad te voy a testificar esto de verdad por la gracia y misericordia de Dios. Pero casa de Dios, por la puerta que entres, tenés un ejemplo de excelencia, innovación, la presencia del Señor, la palabra, discipulado, crecimiento, construcciones, libros, lo que sea. ¿Verdad? Dios nos ha dado una gracia muy especial, la verdad. No digo que sea de nosotros. La verdad que para los logros alcanzados nuestro esfuerzo ha sido poco. Pero la gracia ha sido mucha. Y eso es lo que yo le doy gloria a Dios por eso. Pero había un área en la cual no había modo que nosotros entráramos en lo que era la alabanza. Nosotros queríamos producir nuestra propia música, nuestras propias letras.
Y la profecía decía que Dios enviaría escritores de canción, de música, con una adoración íntegra y honesta. Y yo no lo veía, no lo veía, y no lo veía, y no lo veía. Cuando de repente, ¡pum!, un día me acuerdo, hace unos pocos años, que yo iba manejando mi auto. Todavía no era yo pastor de la iglesia. Y le dije al Señor, llorando, imagínate eso, tocado, llorando. Venía oyendo música del grupo Maranata, que fue famosísimo por su alabanza y adoración. Y puse mi mano sobre el radio, sobre el equipo de sonido. Le dije, Señor, si me vas a dar una iglesia, que sea con una alabanza así. Según yo, estaba honrando a Dios diciéndole, yo no quiero una iglesia que no tenga una alabanza como esta. Y lo que yo estaba haciendo realmente era poner en letras pequeñas en el contrato que si me vas a dar una iglesia, escucha eso. O sea, yo le estoy poniendo la condición a él, que sea con una alabanza así. Cuando yo veo eso y me es revelada esa verdad, voy, oro a Dios y le digo, Señor, ¿me permitís cancelar el contrato? Necesito hacer uno nuevo. No te debía haber puesto jamás una mínima condición. Tú no puedes poner una condición a Él. Tú no puedes decir, Señor, si me pagan bien, si me va bien, si la iglesia crece, si el grupo crece, si entonces vienen, entonces te sirvo. Hoy es día de cancelación de contratos y renovación de nuevos contratos en esta iglesia. Y yo le digo, Señor, yo no quiero eso. Dije, Señor, ¿me perdonas? Por favor, perdóname, de verdad perdóname. Yo no estoy para decirte qué clase de iglesia quiero como tal. Yo estoy para servirte en lo que me pongas, como me pongas, donde me pongas. Como decía un amigo, quiere que le baile, quiere que le cante, quiere que le barra, quiere que le trapee, ¿qué quiere que haga? Se canceló, le dice, no, Señor, por favor, que esté en blanco. Asegúrame que esté en blanco. Y ¡prum!, aparecen los escritores de música, los primeros discos de Casa de Dios, la banda lead, la banda trending, y empieza a aparecer todo. Lo curioso es que uno de mis hijos sabe de música, el otro no sabe ni tocar un timbre. Sí, en serio, Juan Diego está tan desentonado que cuando se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en re. Malísimo. Es muy malo, de verdad. Cuando baila, una pierna se le va para allá, la cabeza se le va para allá, y total, lo digo, bueno, pero es un adorador. Digo yo, ¿cómo puede Dios usar de verdad a alguien que de verdad salió igualito a mí? Yo canto y ustedes se van de aquí rápido. Dicen, uy, la Llorona está poseído, saber qué tiene ese hombre. Entonces se van de aquí. Entonces es importante que empecemos por renovar un contrato con Dios que te llamó en blanco. Porque en blanco te va a ir mejor. En blanco te va a ir mejor. Porque cualquier condición estás limitando la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la riqueza de Dios. No tenemos que limitar a Dios nunca. Así que yo espero que durante esta mañana, el fin de semana, tú medites en qué tipo de contrato hiciste con Dios cuando te llamó. ¿En qué pensaste cuando entraste a la escuela de CFA para liderazgo? ¿En qué estás pensando cuando abres un grupo? ¿Tienes una carta debajo de la manga? Yo tengo un amigo que me dijo, a mí la iglesia donde los dos crecimos, esta iglesia me dijo, solo me va a servir de trampolín para lograr lo que yo quiero. Puso su iglesia y créame, no le fue nada bien nunca. No podés tener ni contratos con Dios, con letritas pequeñas con tus condiciones, y mucho menos uno segundo debajo de tu manga. Porque Dios no bendice eso jamás. Dios bendice la claridad, la honestidad, la integridad, y deja que la gracia de Dios te lleve donde tu buena publicidad en redes sociales jamás te va a poder llevar. ¿Sí? ¿Ha visto esas personas que dicen, tómame una foto aquí, tómamela allá, decí tal cosa, así yo la pongo en la mía para que digan que tú decís que yo digo? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde está la confianza en la gracia de Dios? Tu grupo se va a reventar de gente si confías en la gracia de Dios. Paraguay es de Cristo si confiamos en la gracia de Dios.
Levanta las manos de nuevo, di conmigo, Señor, yo me ofrezco voluntariamente. Hablando de voluntarios que siempre han existido, quiero que vayas a 2 de Crónicas 17:12 y di conmigo la Biblia. Ay, Dios mío, me hubiera quedado en Guatemala yo. La Biblia, ¿verdad? Si lo saben hacer, ¿por qué no lo hacen siempre así? Siempre tienes que hacer lo mejor que puedas, todo. Es la única manera de prosperar, es si todo hay que hacerlo bien hecho. Amén. Di conmigo, la Biblia me da sorpresas. Sorpresas. Me da la Biblia. 12. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. Escuche pues. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnás. Y con él 300,000 hombres muy esforzados, voluntarios. Una persona a cargo de 300,000 voluntarios. Yujo. Seguimos. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280,000. Tras Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente, Sicri se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Sí tenía poquitos, solo 180,000. Era el pequeño. Nota esto. Estos son los siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Quiere decir que estos eran los voluntarios sin contar los que él dejó en las ciudades fortificadas. Eso es una parte. Ahora, si sumamos, agárrate de la silla, si sumamos 5 personas, 5 líderes, tenían 1,160,000 voluntarios. ¿Cuántos creen que van a ser 10,000 células, 20,000 células, 100,000 células, 1,000 iglesias? ¿Cuántos creen que se puede hacer algo así? Señores, 1,160,000 voluntarios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Pero mira, quizás no sería tan difícil conseguir 1,160,000 personas en un país. No. Lo difícil es que estos 1,160,000, 1, eran voluntarios que seguían a voluntarios. 2, eran esforzados y eran valientes. Tal vez uno podría conseguir 1,160,000 haraganes, poco esforzados, miedosos. Pero cuando encontrás 1,160,000 voluntarios que además eran esforzados y valientes, innovadores, con excelencia, siempre haciendo bien las cosas, dando la mía extra, pero por Dios santo, así cualquiera conquista una nación. Una de esas noches cuando pasaron aquí todos los pastores, ancianos, los líderes de línea y todo lo demás que aquí existe, yo le decía a Sergio, mira el potencial. Si estos no ganan entero Paraguay, hay que darles una camorra. Y sería el colmo que no lo ganen. Ahora, para que 1,160,000 estén bajo solo 5 hombres, imagínate la capacidad de organización que tenían. Imagínate la capacidad de dar órdenes y seguimiento de órdenes que tenían. Tú sabes que cuando Jesús resucitó, antes de ir al cielo, lo que le dio a sus discípulos fueron instrucciones. Todo el mundo diga fuerte, instrucciones. Un líder sabe dar y recibir instrucciones. Una instrucción es: el grupo empieza a las 8.
es el día jueves, es en la casa de alguien, se gana a tantos, se da la visión de esta forma, se hace el llamado de esta manera, se inscriben en las escuelas de esta manera. Esos son instrucciones. ¿Usted sabe cuánta gente ha perdido un examen por no haber leído las instrucciones? Y una de las pruebas que a uno le hacen en la universidad o algo es, le dan a uno un formulario para un examen y uno lo empieza a contestar. Y en las instrucciones decía, no conteste nada, solo es una prueba, pero no leímos las instrucciones. Y el profesor se le quedaba viendo a uno y se reía así mero sarcásticamente, ¿va? 45 minutos, una hora después, todo el mundo empezaba a entregar el cuadernillo lleno porque ya terminé. Usted terminó primero, usted. Vuélvanse a sentar todos. Lean las instrucciones. Y Dios, si lo hubieras sabido, si lo hubieras leído. ¿Cuántos están dispuestos a ser voluntarios que siguen instrucciones? Ok, entonces levantamos las manos y di conmigo, Señor, yo me ofrezco voluntariamente a seguir instrucciones para conquistar Paraguay para Cristo. Amén. Instrucciones. Oh, gloria a Dios. Mira lo que dice Jueces 5:1. Bendito sea Dios por los voluntarios. Mira lo que despierta tu voluntariado. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. ¿Cómo para escribir una canción? Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente. Bendito sea el Señor. ¿Me permiten bendecir a Dios por todos ustedes? Padre, yo te bendigo por cada voluntario, por cada persona que se ofrece, Señor, en mente, en cuerpo, en espíritu, a seguir instrucciones para poder conquistar el planeta para tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús recibes alabanza, Señor. Y todo el mundo diga conmigo, Señor, te alabo por cada voluntario que te sirve en el mundo entero. Amén. Levantaron adoración a Dios. Adoración a Dios, inspirada por la actitud de los voluntarios de Israel. Wow. Una iglesia llena de voluntarios es una iglesia que levanta alabanza al Señor. Adoración, admiración a su nombre. Dios es bueno. Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Dice así, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no sé si ustedes vieron la película La vida es bella. ¿Vieron La vida es bella? ¿Cuántos vieron La vida es bella? Los que no, tarea, hay que verla. No, es en serio. Es ganadora de los Óscares. La mejor película extranjera, italiana. Y la historia narra de un hombre italiano que se enamora de una mujer, la principessa. ¿Se acuerdan? Principessa. Y tienen un hijo. Y todo va tan lindo hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Y este hombre tiene que entrar a la batalla y en la batalla tener una actitud de hacerle creer a su hijo que no es una guerra, sino es un juego. Para que la guerra no afectara al alma y la mente del niño. Es fenomenal la película. Pero en una de esas, él necesita conseguir trabajo y va donde su tío, que es el dueño de un restaurante, y él quiere ser mesero. Entonces le dice, me pongo aquí, me pongo allá, me pongo aquí, me pongo allá. ¿Cómo inclino? Entonces él dice, la reverencia al cliente, dice, me inclino así, 45 grados, 90 grados, 180 grados. ¿Qué hago? No, parate, le dice él. Te voy a enseñar algo, le dice. Tu reverencia debe ser como la de un servidor. Mira a Dios, le dijo. Mira a Dios, le dijo. Dios nos sirve a todos, pero no es sirviente de nadie. Eso se llama servicio con dignidad. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, dijo, he venido a servir y no a ser servido. Todos nosotros sabemos que Jesús nos vino a mostrar al Padre, ¿estamos de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo? Él nos vino a mostrar, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, perfecto. Pero yo les voy a dar otra perspectiva además de esa. ¿Jesús vino para enseñarnos cómo es Dios? Sí. Pero creo que Jesús nos vino a enseñar cómo deben de ser los humanos. Porque si se hizo humano, era para enseñarnos cómo es o debe ser un ser humano. Por eso Él nunca juzgó, Él nunca criticó, nunca condenó, siempre amó. Amó a sus discípulos, amó a los pecadores, amó a sus enemigos. Porque Él nos quería enseñar cómo deben ser los seres humanos. Por eso les decía, la iglesia, la palabra iglesia la deberíamos de escribir con H de humanos. Y amor también la deberíamos escribir con H, ¿verdad? Con H de humanos. Porque debemos aprender a amar y a ser una iglesia de humanos. Y no hay un humano perfecto. Lo que nos une es la imperfección. Tu imperfección se une a mi imperfección, porque es tu fortaleza lo que suple mi debilidad. Y quizás una fortaleza mía la que suple la tuya, la debilidad tuya. Iglesia, sería bueno reescribirla, pero con H, para que todos no nos olvidemos que somos humanos. Y no se nos olvide que las ovejas son humanas, que los pastores somos humanos. Porque tenemos un ideal en el cristianismo, el ideal de la perfección. Mire, no sé si usted, pero yo ya me cansé de buscarla y no la encuentro por ningún lado. Seremos perfectos en el día que Jesucristo vuelva, nos recoja y nos transforme. Seamos a su semejanza entera. Entonces, lo que yo quiero decir hoy es, cuando estamos leyendo acá, que Jesús vino a servir y no a ser servido, lo que Jesús está diciendo es servir no es de sirvientes, servir es de señores. Te lo voy a repetir. Servir no es de sirvientes, servir es de señores. Y si los que llegan a gobierno, en lugar de creer que llegaron al poder, llegan por fin a creer que llegaron al servicio, las naciones van a cambiar. Porque servir no es de sirvientes, es de gobernantes. Levanta las manos y di conmigo, servir no es de las ovejas, es de los líderes. Amén. ¿Cuántos van a servir voluntariamente siguiendo instrucciones? Ahí vamos ya agarrando todo lo que Dios nos quiere decir hoy. Servir. Mira, ahora, la semana antepasada creo, a Hilson sacó el anuncio donde su servidor va a predicar ahí. Es el primer predicador que aceptan con traductor de la historia de más de como 35 años. Por ahí va la historia. Yo me siento muy honrado, de verdad, muy honrado. ¿Verdad? De representar ahí al pueblo latino, al pueblo hispano, de verdad, muy bien. Y cuando yo llegué el año pasado a Hilson con Pastor Brian, yo iba preparado para hablar en inglés. Y él me dijo, no quiero que hables inglés. Quiero que te escuchen en español y sepan que Dios obra entre los latinos también. Y yo dije, qué hermoso espíritu, de verdad. De verdad, qué hermoso espíritu. Pero cuando anuncian eso, muchos, pastor, vamos con usted, vamos a Australia. Y empieza todo eso. Pero en ese momento yo lo único que recuerdo es mi luna de miel. Nuestra luna de miel con Sonia la pasamos en un lago, el lago de Atitlán, uno de los lagos más hermosos del mundo que está en Guatemala, rodeado de volcanes. Pero hay un pequeño pueblo que se llama San Lucas Tolimán. No teníamos para la semana en hoteles, como les dije, ¿verdad? Nada más teníamos para pagar la primera noche en el hotel antiguo, en Antiguo Guatemala. Pero no teníamos para el resto de la luna de miel. Entonces una familia un día me invitan a almorzar y en el almuerzo se sienta otra familia al lado mío y me dice, Cachito, ¿ya tienes dónde pasar la luna de miel? Toda la primera noche, que es obligatoria, ¿eh? Esa no se puede hacer esperar mucho. Entonces me dice, le damos nuestro chalet en el lago. Nos dieron un chalet, tenían un pequeño yate, servidumbre, todo. Y ahí pasamos la luna de miel en una casa, no en un hotel, en una casa que nos prestaron, ¿verdad?
Y entonces estoy leyendo la Biblia ahí cuando pasa la servidumbre indígena de Guatemala y me dice, indígena no porque la servidumbre sea indígena en Guatemala, sino porque el pueblo tiene mucho indígena. ¿Me expliqué? Entonces ella llega ahí, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Podría predicar en mi iglesia? Y yo le digo, estoy en luna de miel. Esta combinación no sale muy bien, pero... Entonces, digo, el miércoles en la noche. Y le digo, Sonia, vamos. Entonces, cuando me anuncian allá, realmente yo me recuerdo de esa prédica. Que aún en la luna de miel estábamos sirviendo a la gente, estábamos predicando donde se abrían puertas. Servir es hermoso. Es más hermoso aún que predicar. De hecho, es peligroso que te conviertas en un predicador sin saber qué servir. Porque entonces tu prédica jamás la vas a preparar para servir, sino para servirte. Y te explico. Hay dos tipos de predicador. El que sale a satisfacer su deseo de predicar, su deseo de enseñar, su deseo de ser escuchado. Y hay otro tipo de predicador que salimos a satisfacer el deseo de aprender, el deseo de oír a Dios, el deseo que la gente tiene de recibir. Hoy me topé con una persona y me dice, Cash, no podía dejarlo salir de este país sin darle las gracias. Le digo, ¿por qué? Mira, me dijo, yo salí embarazada de mi marido se fue y se casó con otra, me quedé embarazada, me despiden todo el trabajo, me cierran todas las puertas, entro en depresión y le pregunto a Dios, ¿cómo yo me podría matar sin matar a mi bebé? Lo único que me sostuvo, me dijo, fue su programa de televisión. La esperanza que daba. Ese mensaje de que desde la nada uno se puede volver a levantar. Y desde la nada está ella. Dios te bendiga. Desde la nada me volví a levantar. Ahora tengo mi empresa. Ahora hago ropa. Ahora esto. Hago lo otro. Yo le digo, bendito sea Dios que servimos de algo. Porque si no serviríamos de algo, nos estaríamos valiendo de alguien. Y eso es incorrecto. Líderes, pongan atención. Está el líder que llena su grupo en casa, pero luego no viene el domingo, porque él ya llenó su necesidad de ser un líder, pero ya perdió la necesidad de venir a aprender. Los días de tu liderazgo están contados, porque el que para de aprender va a parar de enseñar un día. La necesidad de aprender debe estar en todos nosotros. La necesidad de servir debe estar en nosotros. Es distinto, es diferente. Hoy estos dos libros son bestseller. Son solo dos. Y los dos son bestseller. Pero la historia mía de escritor no empezó aquí. La historia mía de escritor empezó en un bus. Cuando mi carro estaba en mantenimiento, yo necesitaba tomar un bus. Y me montaba en el bus y en el bus nos daban a nosotros un ticket. Cuando entrábamos, yo agarraba el ticket. Era el hombre más tímido para hablar. Y entonces me sentaba en la silla del bus y le decía, Dios mío, ¿me podrías dar un mensaje para alguien en este bus? Alguien que esté necesitado. Alguien como esta señora que dice que se quería matar. Y el Señor me daba palabra para alguien. Y yo en el ticket, aparte, en la parte de atrás, un ticket bien pequeño, le ponía una frase. ¿Verdad? Trataba que no fuera un versículo porque no iban a entender que es un versículo. Pero sí era una frase que significaba un versículo. ¿Me explico? Una frase que parafraseaba un versículo. Lo ponía, agarraba el ticket, me iba donde la persona. Ya cuando la parada siguiente estaba lista, tocaba el timbre. Así se tocaba antes, se tocaba el timbre para que el bus supiera que alguien se va a bajar en la próxima. Yo calculaba que ya me voy a bajar y me paraba sin decir nada y le ponía así el ticket. Nervioso, me temblaba la mano. Y se me quedaban viendo y yo me le quedaba viendo, se me quedaba viendo, miraban el ticket. No decía ni una palabra yo. Y me arrebataban el ticket y me bajaba del bus. Porque no quería que nadie me preguntara nada. Nada. Y cuando me bajaba del bus, el 100% de las veces ocurrió. La gente sacaba la cara por la ventana y se ponía a llorar. Y me decía, muchas gracias. Yo decía, gracias Señor, porque serví de algo hoy.
Gente tiene fiebre por escribir libros, porque ellos quieren su libro, pero no quieren que la gente que los lea reciba un beneficio. Si vas a hacer algo que sea por el beneficio de los demás, porque es la única manera que aún muerto sigas bendiciendo a las personas. No empezó ahí. ¿Cuántos han visto el programa de televisión de su servidor o en YouTube o todo eso? No empezó ahí. En casa de Dios tenemos tres botones de plata de YouTube. 3 en un solo ministerio. ¿Verdad? Con un programa de los del mayores ratings, sino el de mayor rating que existió en la televisión cristiana o existió en la televisión cristiana hispana. Pero no empezó ahí. Empezó cuando el canal de televisión cristiano de Guatemala, el canal 21 hoy, comenzó su operación. Y solo tenía programación de las 4 de la tarde a unas cuantas horas. Pero en Guatemala existe la ciudad antigua Guatemala y el camino para llegar ahí es montañoso. Y existe un cerro que se llama el Cerro Alush, que se llena de neblina y están todas las antenas de transmisión, ¿verdad? Y allí arriba había un contenedor de metal y esa era la oficina de transmisión del canal. Y mi padrino de boda, Guayito Palacios, me dijo, mira Cachito, me dijo, fíjate que estamos buscando un voluntario que lleve al técnico del canal todos los días al cerro en la tarde y lo vaya a recoger en la noche. Yo voy, le dije, no me pagaban un centavo, no me daban para la gasolina, no tenía un programa de televisión yo en ningún lado. Y entonces decidí ser el chofer de este hombre. Este hombre era hijo de unos millonarios, ¿verdad? Y yo no dije, ya que son millonarios, le voy a hablar a los papás para que me paguen nada. Dije, aquí voy. Mi camioneta, la primera que yo tenía, era motor 1000 centímetros cúbicos. Hacía más ruido de lo que avanzaba. Tú oías, y cuando miras, esas cuestas del cerro eran tan empinadas que a veces no subía ni en primera el carro, lo tenía que subir en reversa, porque tiene más fuerza la reversa que la primera. Nadie me acompañaba. Yo le decía a mis amigos, ¿me querés acompañar? Tengo que ir a dejarlo a él a las 4 de la tarde, pero lo tengo que ir a recoger a las 11 de la noche. Entonces, cuando yo salía de la universidad a las 9 de la noche, me iba a un McDonald's a tomar una taza de café, sobre todo porque ahí le daban a uno refill por el mismo precio. Entonces yo me tomaba 2 tazas por el valor de una. Y así ahorraba un poquito. Recuerde que venimos de un judío y mi madre es china. Esa combinación es mortal para ahorrar. Mortal. Creemos en el ahorro a como de lugar. Entonces yo tomaba el café y yo le decía a la gente que me acompañaba. Nadie me acompañaba. Todos tenían algo que hacer, la novia que ver, el novio que esperar, todo, solito. Entonces cuando ya daban casi las 11 de la noche, que era cuando cerraban la cafetería o el restaurante, yo agarraba el carro y me iba ahí, todo lleno de neblinas. Tomaba al joven, lo pasaba a dejar a su casa y mi casa todavía quedaba más lejos. Yo llegaba como a las 12:30 a mi casa de la noche. Y a las 4 de la tarde ya tenía a ese hombre ahí arriba otra vez. No, el programa de televisión no empezó con una cámara. Empezó siendo el chofer voluntario del técnico de un canal, ni siquiera de un artista de un canal. No sé si me estoy explicando. La semana pasada, TV Azteca Mundial me hizo la oferta por hacer unos programas para el mundo secular. La semana pasada. La pregunta es, ¿dónde nace tu servicio? ¿Cuál es el interés de tu servicio? ¿Por qué eres pastor? ¿Por qué te pusiste a estudiar en la academia? ¿Por qué vas a abrir un grupo? ¿Por qué vas a abrir una célula? ¿Por qué sirves acá? ¿Por qué tocas la guitarra? Porque si no sabes bien las razones por las que las haces, corres peligro. Pero la razón por la cual debemos hacer las cosas es por las correctas. Jesús vino a servir y no a ser servido. Y de esa manera cada cosa que nos va pasando tiene que ver con algo. Mira, nosotros con Sonia tenía un ministerio con su amiga Dinora que se llamaba Pan y Palabra. Y este ministerio Pan y Palabra llevaba exactamente eso, pan, comida y palabra a un sector de escasos recursos. Qué casualidad. En una colonia que queda sumamente cerca de donde está la iglesia hoy.
Pero en ese entonces todos eran fincas nada más, ¿verdad? Era campo abierto. Y algunas casas, y ahí llevábamos. Y te voy a contar esa historia. Nosotros llevábamos ahí eso, y yo era nada más el chofer, éramos solteros, ¿verdad? Yo manejaba el auto donde iban los que iban a servir y a predicar y a enseñar. Entonces yo llegaba nada más y me metían en una sala y yo lo único que hacía era orar porque Dios bendijera a la persona que va a predicar, la que va a enseñar y para que la gente comiera. Y aunque ustedes no le crean lo que les voy a contar, esto me sucedió. Había una anciana de hermana Tere. Ella tenía la tienda del colegio, un colegio católico que se llama El Sagrado Corazón en Guatemala. Y ella, siendo cristiana, manejaba la tienda del colegio. Entonces ella hacía empanadas, hacía tacos, hacía rellenitos, le llamamos nosotros en Guatemala, que es una cosa como de plátano maduro con frijolito dulce adentro. Es delicioso, ahí ya me dio hambre. Entonces, esa vez, la hermana Tere lleva unos tacos. Y vamos para allá. Cuando estoy en la sala y entra Sonia afligida y me dice, Cash, me dijo, orá porque hay mucha gente y pocos tacos. Y qué feo sería que no alcancen los tacos para estos niños. Entonces yo le dije así, ve, le dije, y reparte los tacos, porque aún sobrará, ha dicho el profeta. Tenía que apantallarla, no me quería casar con él. Ve. Sonia se da la vuelta, solo se da la vuelta y me tiro de rodillas. Padre, que alcancen los tacos. ¿Verdad? ¿Estaba a creer que soy un falso profeta o qué? ¿Verdad? Señor, ay, por favor, que alcancen los tacos. Y mira, me puse valiente con la oración. Me puse de pie, le dije, y que sobren 8, le dije. Porque venimos 8 sirviendo. Y también comemos los que sirven. Terminó toda la actividad y llega Sonia y me dice, mira, me dijo, todos comieron y sobraron 9 tacos. Siéntense, les dije. Y agarré los 9 tacos. Te los prometo que así, güey. 9 tacos, dije. 1 para ti, 2, 3, 7, 8 y 9. Y me dice, ¿y vos por qué 2? Porque yo fui el que oré, le dije. Y el obrero es digno de su salario. Siempre hay una escritura de la que te puedes agarrar o no. Mira, fue una cosa tan difícil. Dios te va a dar recursos hasta que sobren para tu grupo, para que alimentes a esa gente. Amén. Levanta las manos y di, estoy para servir, no para ser servido. Hoy tenemos un banco de alimentos y damos 2 millones mínimo de tiempos de comida al año para la gloria del Señor. Pero no empezó ahí. Empezó siendo el chofer de los que llevaban los tacos. No menosprecies tus comienzos. Son el fundamento del edificio que tendrás. Jamás menosprecien lo pequeño. Yo le digo a la gente, no haga cosas grandes, haga crecer las pequeñas. Porque por querer hacer algo grande, no cuidas lo pequeño. Y el que es fiel en lo poco, es el único que es puesto sobre mucho. Voy a ir aquí avanzando un poco, no sé ¿a qué horas terminaba la cosa? Ya estuvo, ya, ok. No, ya me hicieron señas. Mateo 4:8, no, usted no es la jefe. Mateo 4:8, dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, y a Él solo, y a Él solo. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y di conmigo, mi servicio detona que los ángeles me sirvan. Cuando tú le dices al diablo, al Señor adoraré y a Él solo serviré, Dios dice, mándenle ángeles que le sirvan a Él. Y yo quiero declarar hoy que van a haber ángeles sirviéndote todo el tiempo mientras tú te mantengas sirviendo al Señor. Amén. Rápidamente.
Cuando Josué se para delante del pueblo de Israel, él les dice: si mal les parece servir a Jehová, escucha, si mal les parece servir a Jehová, escojan ustedes a los dioses que sirvieron sus padres del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero date cuenta que aquí hay algo escondido en este verso. Josué le dijo: si mal les parece servir a Jehová, escojan a qué Dios servirán. Es irónico, es inexplicable, es un misterio que Josué les dio la oportunidad de escoger Dios, pero no les dejó la oportunidad si servían o no. Servir no es negociable. Él les dijo: si no quieren servir a Jehová, escojan a otro Dios, pero sirvan. Porque lo que sea tu Dios, lo tenés que servir. Y si es el Padre de Jesús tu Dios, servilo, pero no puede ser tu Dios sin servirlo. Porque Josué le dijo: está bien, si no quieren servir a Jehová, escojan otro Dios. Y lo sirven. Y les dejo claro: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé a quién van a servir ustedes. Lo que Josué estaba diciendo, señores, servir no es negociable. Hay que servir, y al que escojas por Dios, servilo. Y si escogiste al Dios, Padre de nuestro Dios Jesucristo, como tu Señor, ponete a servirlo. ¿Puede un buen amén? Levanta las manos y conmigo: a ti, Señor, te adoraré, y a ti solo serviré. Sadrac, Mesac y Abednego les dice Nabucodonosor: cuando ustedes oigan el sonido de los instrumentos, se postran y adoran la estatua. Y ellos dijeron: no tenemos que responderte de este asunto. El Dios al que servimos es capaz de rescatarnos del horno de fuego, y si no lo hiciera, tampoco vamos a servir a tu Dios. Quiero que notes algo: el Dios al que servimos, dijeron. Ahora quiero que tú te imagines esta frase así: mira, Nabucodonosor, el Dios al que casi por poco servimos, al Dios que un día serví, al Dios, sí, que deseo servir, pero tengo mucho trabajo. ¿Tú tendrías la seguridad que te metan a un horno de fuego y salir ileso de ahí? Servir da seguridad. Servir da seguridad. Y aquellos dijeron: al Dios al que servimos es capaz de sacarnos de aquí. Pero no es lo mismo decir: al Dios al que he tenido ganas de servirlo, pero la vez que quiera cómo me cuesta, y prepárate para ser quemado. ¿Sabes por qué? Porque no te va a dar la fe. El servicio, el compromiso de servir a Dios nos da una seguridad de protección, de cuidado, de provisión, porque Dios jamás paga mal. Dios siempre paga bien. Amén. Póneme allí. Levanta las manos y di conmigo: estoy convencido de mi servicio y estoy comprometido a servir a Dios con todo. Y por último, te quiero leer esto. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. La versión Dios ha hablado hoy en el verso 3 dice: también Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, mira la gente, y Susana y muchas otras los ayudaban con lo que tenían. Y por último, en la Nueva Versión Internacional dice: Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios
recursos. Levanta las manos y di conmigo: Señor, hoy me ofrezco. Señor, hoy me ofrezco. Yo me ofrezco Hoy me ofrezco a servirte voluntariamente, voluntariamente, siguiendo instrucciones, siguiendo instrucciones, comprometido a servir prometido a servir y no a ser servido, a ser servido, con todas mis todas mis fuerzas fuerzas, y todos mis recursos. todos mis recursos. No esperes que alguien te dé algo. Poné lo tuyo. Porque uno sirve a Dios con todo. Ponte de pie, por favor. Pregúntate: ¿cuál es la actitud que te inspira a querer abrir un grupo? ¿Cuál es el espíritu que te motiva a multiplicar tu red o tus grupos? ¿Cuál es el espíritu que te motiva a decir sí a un llamado para ser pastor? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Esas historias de nuestros comienzos pocos las saben. Ellos solo ven lo que hoy somos o tenemos y critican sin saber de dónde viene. ¿Y ojo? Esos libros han sido escritos con el mismo espíritu que escribía detrás de aquel ticket de camioneta o de bus. Este libro, yo le dije a la gente: abrilo en la página que querrás, en la que querrás. Poné un dedo ahí si querés. Si lo que ahí dice no te edifica, cerralo. Yo le he pedido a Dios que las 300 y el resto de páginas todas te edifiquen de alguna forma. Si este libro, al leerlo, no sentís la presencia del Espíritu Santo, cerralo. No vale la pena leerlo. Y si lo que escribía en un ticket de camioneta no tocaba el corazón de la persona que Dios me hablaba, había que dejar de escribirlos. El espíritu de estar en televisión ha sido servir. Tengo 22 años de ir a Maratónica, si he faltado 4. Una, me quedé con los tickets del avión enfermo. A mi esposa la operaron. Luego tuvo otra complicación. Y un cuarto asunto que tuvimos que tratar. 4 veces he faltado. En más de 22 años. Sin pedir nada a cambio. Poniendo la cara para recoger los fondos para que otros salgan en el canal sin poner la cara. Nosotros nos llevamos la crítica y otros adquieren audiencia. No crea que no sé lo que hago. Sí, estoy consciente de eso, pero algo no tiene que hacer. Porque no llegamos al canal. Yo llegué a la Maratónica antes de tener programa. Ni me dieron programa por estar en Maratónica. Cuando llegamos al canal, llegamos para servir. Es tu espíritu, un espíritu de servicio incondicional, con el que haces todo. Y ahora va el llamado. Renova tu contrato en blanco. Quiero que medites por unos segundos. ¿Le he puesto a Dios alguna condición? Es tiempo de romperlo. La condición limita a Dios. Y Él tiene tanta bondad para ti, tanta generosidad, tanta gracia, tanto favor, que no lo podemos limitar con una cláusula que le pusiste. Si tú haces esto, Dios, yo te sirvo. Rompe eso, no sirve. Por lo menos es mi consejo. Si quieres, déjalo. Es solo un consejo. Así que levanta tus manos como que tuvieras un contrato aquí agarrado con las dos. Así como estoy aquí, así, como que tuvieras un contrato agarrado. Y habla con Dios ahí donde estás. Y consagra tu vida a servirlo, sin condiciones de ningún tipo, de ninguna naturaleza.
que si me das trabajo, que si bendecís a mis hijos, que si me sacas adelante. Todo eso cancélalo, decir, Señor, yo estoy para servirte sin condiciones, sin ninguna condición. Simplemente aprovechar la oportunidad, oh Dios, que me das de servirte a ti y a la gente. Repite conmigo, Señor, esta mañana, tomo este contrato de servicio a ti y lo renuevo totalmente en blanco.